En este proyecto se van a realizar 2 biopelículas para controlar la maduración del banano. Esto es importante ya que el banano es la fruta más exportada en Colombia y es necesario implementar tecnologías adecuadas y mejorar las operaciones de manejo de post cosecha con el fin de obtener frutos de excelente calidad y garantizarla durante su comercialización para evitar las altas pérdidas de producto. De la biopelícula, primero es necesario considerar ciertos aspectos teóricos, como lo son que el deterioro de un alimento puede darse por factores intrínsecos, es decir, asociados a la composición, interacción con las condiciones ambientales después de la maduración organoléptica, es decir, la maduración que se da post cosecha, y factores extrínsecos que son asociados a agentes externos como microorganismos, insectos, modificaciones físicas, entre otros. La facilidad con la que un alimento se puede deteriorar se puede catalogar en 3 etapas: alimentos estables o no perecederos, alimentos semiperecederos y alimentos perecederos. En los alimentos perecederos se encuentra la mayor cantidad de fruta y es en donde vamos a estar trabajando en el proyecto. En detalle, las causas intrínsecas del deterioro para nuestra fruta, en este caso el banano. La producción de etileno es uno de esos factores importantes, pues recordemos que el banano es una fruta climatérica, es decir, que sintetiza etileno durante la maduración organoléptica. Segundo, la respiración celular, es decir, la captación de oxígeno por parte de la fruta para la producción de energía, en este caso ATP, y dejando como residuo el dióxido de carbono. Dependiendo del coeficiente respiratorio que tenga la fruta, podemos diferenciar qué tipo de combustible usa, si usa azúcares o si usa ácidos orgánicos. A través de este coeficiente se determinó por medio de la literatura que la síntesis de energía se da a partir de la glucosa en el banano. Por lo tanto, la reacción principal en este caso será la oxidación de la glucosa. Para las frutas climatéricas es necesario considerar la relación que existe entre el etileno y la producción de CO2. Pues como vemos, al aumentar la cantidad de etileno se aumenta la síntesis de dióxido de carbono y por tanto de energía que se da dentro de la fruta. Por lo que establecer relaciones adecuadas entre el estado de maduración, la cantidad de oxígeno consumido y la cantidad de etileno producido es muy importante para determinar la calidad del fruto. Para poder encontrar cuáles son las necesidades de mercado que debemos suplir con nuestro producto, se le preguntó a una población de 52 personas cuál es el estado de maduración en la que prefiere el banano, con lo cual se encontró que la gran mayoría de personas prefieren el banano en el estado 6 que se muestra en la imagen. En este sentido, también se le preguntó a la población qué tipo de producto preferiría en dado caso de que existiera uno que pudiera prolongar la maduración del banano, con lo cual prefirieron un producto que fuera un recubrimiento de espuma para la fruta, con lo cual concluimos que lo que prefiere la población es que el biofilm ya se encuentre en la fruta cuando lo compren, es decir, que no sea un producto que ellos tengan que aplicar para prolongar la maduración en sus casas, sino que ya venga con la fruta que compren. Bajo el mismo supuesto, se le preguntó a la población qué aspectos son más importantes para el desarrollo de un producto como una biopelícula. Dentro de estos aspectos encontraron el precio, que no modifique el sabor o el olor del fruto, y también qué tan amigable es con el medio ambiente la biopelícula. Bajo esto se encontró que lo más importante para la población es que la biopelícula sea amigable con el medio ambiente y también que conserve el olor y el sabor del fruto. Debido a lo anterior, se decidió que nuestros biopolímeros van a estar diseñados a partir de elementos naturales. En primer lugar, la variable de interés es el flujo de oxígeno que fluye hacia el banano. Esta se va a medir por medio de la concentración de dióxido de carbono expulsado de la fruta. Por otro lado, la propiedad física de interés es evitar la senescencia, que consiste en mantener el estado de maduración de la fruta. Esto se va a medir por medio de la concentración de etileno. Esta concentración del etileno y la concentración de dióxido de carbono se van a relacionar con el porcentaje de materia seca obtenido por medio de la medición de la calidad, y se va a buscar una dependencia de estas dos variables con la calidad. De acuerdo a lo investigado en la literatura y a las necesidades encontradas del mercado, se decidió hacer 2 biopelículas. La primera es a base de almidón de yuca y la segunda a base de cera de abeja y proteína de lactosuero.
En primer lugar, se tomaron 20 mililitros de lactosuero, los cuales se acidificaron con ácido cítrico hasta alcanzar un pH de aproximadamente 4. Esta proteína de lactosuero formada se le agregó a 30 gramos de cera de abejas, la cual fue calentada a 100 grados Celsius. Para la biopelícula a base de almidón de yuca, se tomaron 500 mililitros de agua destilada, a los cuales se le agregaron 25 gramos de almidón, 20 mililitros de glicerol, el cual funciona como plastificante, 2,5 gramos de ácido cítrico, que funciona como agente entrecruzante, 5 gramos de carboximetilcelulosa, que funciona como estabilizante y espesante. En este punto se eligieron los 6 bananos que lucieran lo más similar posible. A 2 de los bananos se les agregó la biopelícula de cera de abeja y proteína de lactosuero, como se muestra a continuación. Esto se realizó con la ayuda de un pincel y se procuró que la biopelícula quedara lo más homogénea posible sobre el banano. Ahora, para el caso de la biopelícula a base de almidón de yuca, se introdujo el banano dentro del beaker que contenía la solución. Este proceso se realizó en primera instancia con la mano y después se tomó un soporte universal como ayuda, como se muestra a continuación. En este punto se pueden observar los dos resultados de las biopelículas. En primer lugar se muestra el banano solo, es decir, el blanco. En segundo lugar está la biopelícula de almidón de yuca y en tercer lugar está la biopelícula de cera de abeja y proteína de lactosuero. Para tomar las medidas que nos van a ayudar a calcular nuestra variable de ingeniería, que es el tipo de oxígeno, vamos a utilizar el medidor de CO2. Entonces vamos a medir en un ambiente lo más controlado posible. Para ello vamos a abrir lo menos posible las cajas y ponemos el sensor. Y actualizamos la medida de partículas por millón de CO2 en la caja. Estas mediciones de concentración de dióxido de carbono se realizan durante 4 días, una vez cada día. En este punto se le va a retirar el biofilm al banano para así poder medir la calidad y el etileno. Para el biofilm de yuca hacemos el mismo procedimiento de retirar el biofilm y luego medir la calidad y el etileno. Para medir la calidad se hizo el procedimiento que se está mostrando a continuación y se usó como modelo de referencia al mango calipso gracias a similitudes en la tabla nutricional de las dos frutas y gracias a recomendaciones del manual del equipo. Luego se midió el etileno como se está mostrando a continuación. Después de un tiempo de retirar las biopelículas se pudo observar un gran cambio en el estado de los bananos. Como se muestra a continuación, también se pudo observar que las zonas que mejor se encontraban del banano eran las que aún tenían biopelícula. Para realizar el cálculo de las variables de ingeniería, vamos a realizar una comparación entre las difusividades efectivas que hay en el banano sin biofilm y el banano con cada una de las biopelículas que elaboramos. Para ello vamos a realizar un balance de envoltura sobre el banano y sobre las biopelículas en cada caso. Para plantear el balance de envoltura se debe tener en cuenta el término de cinética de reacción que describe la reacción puesta en pantalla, con la constante de velocidad específica también mostrada en pantalla.
Gracias al balance de envoltura obtenido, dividiéndolo por el área de transferencia y tomando el límite cuando R tiende a 0, se obtuvo la primera ecuación que se muestra en pantalla para la descripción del flujo de oxígeno. En este sentido, también se utiliza la ley de Pseudo-Fick, la cual describe el flujo de oxígeno teniendo en cuenta una difusividad efectiva, ya que el banano es un material poroso. De esta manera se reemplazan estas dos ecuaciones y se obtiene la última ecuación puesta en pantalla. Con la ecuación obtenida se obtiene la ecuación diferencial principal que describe la concentración de oxígeno en el radio. De esta manera podemos ver cómo los coeficientes para esta ecuación son variables por cuanto usamos Bessel para resolverlo y se obtiene la ecuación que se muestra a continuación. Para solucionar la ecuación diferencial obtenida se hace uso de diferentes condiciones de frontera. En primer lugar, se hace uso de la condición de simetría, dado que nuestro objeto es simétrico y nuestro origen se encuentra en el volumen de control. En ese sentido, se encuentra que el término que acompaña la constante b tiende a infinito por cuanto b debe ser 0 para que el flux en este punto sea finito. Con las ecuaciones obtenidas se establecen las siguientes condiciones de frontera, las cuales corresponden a una suposición. Nosotros suponemos que la concentración de oxígeno en el recipiente es similar o es aproximadamente igual a la concentración de la superficie del banano, dado que nuestras cajas en las que medimos el CO2 son bastante pequeñas para que haya una diferencia significativa entre el CO2 que hay en el ambiente y el CO2 que se encuentra justo en la superficie del biofilm. En ese sentido, establecemos la condición de frontera que nos dice que en el radio igual al radio del biofilm, la concentración de oxígeno es igual a la concentración medida en el ambiente. Asimismo, el flux de oxígeno es el mismo a la concentración medida en el ambiente por el volumen de la caja dividido en el área de transferencia de masa. Al hacer los cálculos se obtuvieron los valores de difusividad que se muestran a continuación y, como se puede observar, el menor valor para la difusividad fue el de la biopelícula de almidón de yuca. Al observar el perfil de oxígeno para los distintos recubrimientos, podemos notar que el banano sin recubrimiento tiene un flujo de oxígeno considerablemente mayor a los otros dos. Asimismo, podemos notar que para el primer día el recubrimiento de cera de abejas tiene un flujo de oxígeno muchísimo menor, sin embargo a largo plazo podemos observar que el de almidón de yuca resultaría una mejor opción para evitar la maduración de las frutas. Para los perfiles de concentración de etileno podemos observar la misma tendencia que se observa en los perfiles de flujo de oxígeno. Esto quiere decir que la concentración de etileno para el banano sin recubrimiento va a ser significativamente mayor que los otros dos bananos. Asimismo, podemos observar que a largo plazo la concentración de etileno para el biopolímero de almidón de yuca es menor a la de la cera de abejas. Esta semejanza entre las gráficas se da debido a que la producción de etileno es proporcional a la producción de CO2. Finalmente, se puede comprobar que las biopelículas fueron eficientes gracias a las mediciones de porcentaje de materia seca que se muestran a continuación, que fueron obtenidas por medio del medidor de la calidad. Se puede confirmar que estas fueron consistentes con respecto a los resultados obtenidos previamente y afirman que la mejor biopelícula es la de almidón de yuca. Con todo lo dicho anteriormente, se puede concluir que la calidad depende directamente del oxígeno y del etileno. Y también se puede concluir que todos estos funcionan como indicadores de la madurez de la fruta.